Muy buenas, aquí estoy de nuevo con un vídeo. En este caso os voy a hablar sobre el diodo rectificador o diodo común, que es un componente, es un semiconductor, está hecho a base de silicio y es muy utilizado en electrónica. Bien, el diodo tiene un símbolo que es este. ¿Vale? Es un componente que tiene dos patillas, tiene la patilla del ánodo y del cátodo, ¿de acuerdo? Ánodo y cátodo. Bueno, hay gente que lo pone con la letra C, otros con la letra K, depende. Bueno, ¿qué es un diodo? Pues bueno, pues básicamente un diodo es como una válvula, permite que la corriente circule en un sentido y en otro no. Tiene dos zonas de funcionamiento. Ahora lo veremos con un ejemplo. ¿Cómo va? Se puede polarizar en directa o en inversa. Si lo polarizamos en directa, digamos que su resistencia es cero y deja pasar la corriente. Si lo polarizamos en inversa, lo que se convierte es como si fuese un aislante perfecto y resistencia infinita, es decir, no circula corriente. Esto siempre desde el punto de vista ideal, que ya sabéis que los componentes no son ideales, tienen sus cositas. Entonces, ¿cómo se polariza? Bueno, pues por ejemplo el diodo deja pasar la corriente en este sentido. Si la corriente es mayor que cero en el sentido que atraviesa de ánodo a cátodo, el diodo conducirá, estará polarizado en directa. En cambio, si la corriente es negativa en este sentido, el diodo no estará polarizado. Además, también podemos utilizar la tensión en el diodo, que es esta. Esto es la tensión en el diodo, VD. La tensión en el diodo es la tensión VAK, es decir, la tensión que tengo en el ánodo menos la tensión que hay en el cátodo. Claro, es una tensión diferencial entre el ánodo y el cátodo. Bien, para que conduzca el diodo, esta tensión debe ser superior a ciertos valores que veremos ahora en el ejemplo, dependiendo si se toma el diodo como ideal o como un diodo real. Ahora veremos que hay tres aproximaciones con las que se suele trabajar del diodo. Y bueno, pues depende de los ejercicios, dependerá de lo que os encontréis, os pedirán utilizar una u otra. Es muy común utilizar la primera y la segunda, sobre todo. La tercera, que es la más real, bueno, pues se utiliza menos. Pero vamos a hacer un ejemplo en el que vamos a ver las tres. Pero la idea principal es esa, que el diodo es una válvula, es como una válvula, que deja pasar la corriente cuando ésta tiene una polaridad en un sentido y en el contrario no deja. Y que es un componente muy utilizado. Bien, vamos a hacer un ejercicio para ver los tres casos y así vemos pues los circuitos equivalentes que va tomando en cada una de las aproximaciones. Bien, aquí tenemos el ejercicio. Dice, calcular la corriente, la tensión y la potencia en el diodo aplicando las tres aproximaciones. Y nos dan dos datos. VT o V umbral, esto también se conoce como la tensión umbral, bueno, depende del libro. Tensión umbral o VT, es la tensión a partir de la cual el diodo comienza a conducir. Y la RD es la resistencia interna del diodo, que es de 0,25 ohmios. Bueno, vamos a empezar con la primera aproximación, ¿de acuerdo? Y vamos a ver qué cosas hay que tener en cuenta para resolver cuando nos lo pidan así. Vale, primera aproximación. Vale, la primera aproximación es la que se conoce como cuando tomamos el diodo ideal. ¿De acuerdo? Nos dicen, oye, tenéis un diodo ideal. Bueno, pues eso es la primera aproximación. Bien, os voy a poner la curva del diodo, la curva característica de salida aquí, la voy a dibujar para que ayude a la compresión, porque esto es interesante saber la curva, conocerla bien, porque nos va a ayudar a definir en qué zona de trabajo puede estar el diodo o no. Bueno, digamos que el diodo, esta es la curva de salida, esto representa el eje Y a la corriente que circula por el diodo y el eje X a la tensión que soporta el diodo. Bueno, en este caso, este punto, esto es la tensión umbral o VT. Bien, ¿qué significa la gráfica? Bueno, pues la gráfica me dice que si la tensión en el diodo VD, que os recuerdo que es la tensión entre ánodo y cátodo, VD es VA menos VK,
Si la tensión en el diodo VD es mayor que la tensión VT, el diodo conduce. Fijaos que hasta este punto la corriente por el diodo es cero y a partir de VT la corriente por el diodo sube. Es decir, está conduciendo. Bueno, el diodo tiene dos zonas de trabajo, hemos dicho, en directa y en inversa. Esta parte corresponde a directa, está polarizado en directa, o también se suele decir on, y en esta parte está en inversa. También se suele decir que el diodo está off. En directa conduce, en inversa no conduce. ¿De acuerdo? Bien, el diodo, dependiendo de la zona de funcionamiento en la que esté, en directa o en inversa, tendrá un circuito equivalente. ¿De acuerdo? Entonces, los circuitos equivalentes en esas zonas, pues son los que os voy a poner ahora. Circuito equivalente. Si está en directa, el diodo, como es ideal, se va a sustituir por un cortocircuito entre sus terminales. ¿Por qué? Porque la tensión es cero. Fijaos que la VT es cero. Entonces el diodo va a ser una tensión cero, que es un cortocircuito. Y si está en inversa, si el diodo está en inversa, es decir, no conduce, pues va a ser algo que tiene una resistencia infinita. Por lo tanto, va a ser un circuito abierto. ¿Por qué tenemos que saber esto? Pues porque siempre que se trabajan con semiconductores, en concreto con los diodos, hay tres pasos a seguir en la resolución de ejercicios. El primer paso será suponer una zona de funcionamiento del diodo. El segundo paso es sustituir el diodo por el circuito equivalente que corresponda a la zona de trabajo que hemos supuesto. Es decir, que si he supuesto directa, pues en el caso ideal tendré que sustituir el diodo por un cortocircuito. Y el tercer paso será comprobar numéricamente que la suposición es correcta, porque nos hemos podido equivocar. Entonces la suposición hay que comprobarla haciendo números. Si da bien, si la suposición numéricamente nos da bien, pues hemos acertado. Si no, hay que volver a suponer otra zona y empezar de nuevo a hacer cálculos. ¿De acuerdo? Hasta que obtengamos los datos que nos pidan. En este caso nos piden la corriente, la tensión y la potencia. Bueno, en muchas ocasiones también nos piden el punto de trabajo o punto de funcionamiento del diodo, que es la tensión que está soportando el diodo y la corriente que circula por él. Vale, bueno, pues entonces vamos a hacer el primer apartado, que es la primera aproximación. Como es un diodo ideal, pues dependiendo de lo que supongamos, sustituiremos. Vale, vamos al circuito original. Bien, aquí tenemos un generador de corriente, perdón, un generador de tensión que inyecta una corriente en este sentido. Como el generador vale 10 voltios, la corriente va a circular en sentido horario por el circuito de esta forma. Es decir, que la corriente del diodo va a circular de ánodo a cátodo. Y además positiva, porque el generador es positivo. Por lo tanto, yo voy a suponer que el diodo está conduciendo. ¿Vale? Lo ponemos aquí. Además ponemos suponemos. Supongo que el diodo conduce. Y sustituyo el diodo por su circuito equivalente. Vale, pues dibujamos de nuevo el circuito. Tenemos el generador de 10 voltios. Tenemos una resistencia de 10 ohmios. Y tenemos un diodo que, como es ideal y hemos supuesto que está conduciendo, se cambia por su circuito equivalente. Bueno, pues ahora vamos a calcular la corriente que circula por aquí. ¿Por qué? Porque necesito comprobar que la corriente es positiva en este sentido, porque yo me he basado en que la corriente es positiva para que atraviese el diodo. Entonces vamos a calcular la corriente a ver si sale positiva en este sentido. Evidentemente se ve claramente que sí, que la corriente I va a ser igual a 10 partido de 10, es decir, 1 amperio. Y positiva porque está en el sentido de la que genera el generador, que es mayor que 0. O sea que, ok, el diodo está conduciendo. ¿De acuerdo? Así que tenemos que la tensión en el diodo, ¿cuánto vale? Bueno, pues como es ideal y se ha sustituido por un cortocircuito, la tensión que soporta es 0 voltios. La corriente por el diodo, pues la I que hemos calculado, 1 amperio. Y la potencia en el diodo, que nos la pedían, pues es VD
por I de 0 vatios. Bueno, como es un diodo ideal, pues sale que no consume potencia, porque la tensión es 0, ¿vale? Repito, cuando se consideran los componentes ideales, bueno, pues como su palabra dice, se idealiza su comportamiento simplemente a efectos de que, bueno, los cálculos sean más sencillos. Bueno, pues ya está calculado todo con la primera aproximación, ¿vale? Vamos a por la segunda. Segunda aproximación. Ya veréis que es muy parecida. Vale, segunda aproximación. Aquí el diodo ya no es ideal. Digamos, no ideal al 100%, ¿no? Se piensa que es un poco ideal solo, por así decirlo. Entonces, ¿qué conlleva esto? Pues que la tensión VT va a ser la que nos ha dado el ejercicio, que era de 0,6 voltios. Suele ser el valor típico 0,6, 0,7 para los diodos de silicio. Bien, vamos a dibujar la curva característica de salida para que veáis la diferencia entre el ideal puro, digamos, y la segunda aproximación. Bueno, pues ahí está. Bueno, el eje I es la corriente que circula por el diodo y el eje X la tensión en el diodo. Este punto, esto es VT. ¿Qué diferencia hay ahora? Bueno, pues fijaos que la tensión en el diodo tiene que ser superior a VT para que, igual o superior a VT para que el diodo conduzca, ¿de acuerdo? En esta zona el diodo está on y en esta zona el diodo está off. Es decir, si la tensión en el diodo es mayor que el umbral, conduce. Si es menor que el umbral, no conduce. ¿Cuál es el circuito equivalente? Bueno, pues es muy similar al que hemos visto antes. Si conduce, o sea, en directa, si el diodo está en directa, su circuito equivalente ahora va a ser como una fuente de tensión entre ánodo y cátodo. El más de la fuente en el ánodo y el menos en el cátodo. ¿Y cuánto va a valer? Pues va a valer VT, es decir, en este caso 0,6 voltios. Y en el caso de que el diodo esté en inversa, pues el circuito equivalente es el mismo. Es un circuito abierto, no conduce. ¿De acuerdo? Por lo tanto, vamos a volver a hacer los cálculos. Vale, volvemos al circuito original y digo, vale, bueno, pues el diodo, la corriente, el generador no ha cambiado, por lo tanto la corriente sigue siendo la misma. Por lo tanto, el mismo sentido, quiero decir. Así que copiamos el este, me lo llevo para acá y calculamos. Vale, pues entonces suponemos que el diodo en directa, pues tenemos el generador que vale 10 voltios, tenemos una resistencia de 10 ohmios y tenemos el diodo. El diodo ahora, como hemos dicho que conduce, pues lo sustituimos por una fuente de tensión VT igual a 0,6, fijaos, entre el ánodo y el cátodo. Bueno, ahora tenemos la corriente que circula por aquí. Vamos a hacer esta malla. Si arranco desde aquí y hago en sentido horario, me encuentro que es menos 10, aquí hay una caída de tensión, más 10 ohmios por I y más VT, que es 0,6, igual a 0. Si despejamos tenemos que es 10 menos 0,6 partido de 10. Estos son 9,4 entre 10, 0,94 amperios. La corriente es mayor que 0, ¿de acuerdo? En el sentido que yo la he tomado, la corriente es mayor que 0 y ese sentido atraviesa de ánodo a cátodo siendo positivo. Por lo tanto, ok, el diodo conduce. Bueno, claro que conduce, está en la misma situación que estaba antes. Lo único que ahora, como tenemos en cuenta la caída de tensión del diodo, bueno, pues la corriente ha disminuido un poco.
Fijaos que antes era 1 amperio y ahora es 0,94. Así que los datos que nos pedían es la corriente por el diodo, pues la que acabamos de calcular, 0,94 amperios. La tensión que soporta el diodo, pues es VT, 0,6. Y la potencia del diodo, pues va a ser VD por ID. Pues estos son 0,94 por 0,6. Calculamos un momento con la calculadora. 0,94 por 0,6. 0,564 vatios. Bien, pues ahí están los datos que nos pedían. Esto es la segunda aproximación. Recordad, la primera es el diodo totalmente ideal, la tensión umbral es 0. La segunda aproximación, que yo diría que es la que más se utiliza, la tensión umbral es, lo único que cambia es que la tensión umbral en vez de ser 0 voltios es 0,6, 0,7, 1 voltio, el valor que nos den. ¿De acuerdo? Y bueno, pues nos quedará la tercera aproximación. Vamos a por ella. Tercera aproximación. Digamos que esta es de las tres la más real. Esta es de las tres la más real. La curva característica de salida del diodo. Y vuelvo a repetirlo, aunque sea pesado. Acordaos de las gráficas porque se utilizan. Es muy fácil acordarse de las zonas de funcionamiento si tenemos la gráfica en mente. ¿Vale? La gráfica ahora tiene este aspecto. Esto es la corriente ID y esto es la tensión VD y esto es la tensión umbral. Bueno, ¿qué significa esta gráfica? Bueno, pues esta gráfica lo que significa es que el diodo, ahora cuando conduce, cuando está polarizado en directa, aparece una resistencia interna que tiene el diodo. Todos los componentes tienen una pequeña resistencia interna. Bueno, es muy pequeña y se suele despreciar siempre. ¿Por qué? Porque la resistencia interna del diodo respecto a las resistencias que ponemos en el circuito, bueno, pues hay mucha diferencia, entonces no son significativas. Entonces, ¿cómo afecta al circuito equivalente? Bueno, pues vamos a verlo. El circuito equivalente, poco más o menos igual. Fijaos, en directa, si lo polarizamos en directa, el diodo va a ser una fuente de tensión de valor VT con una resistencia RD en serie. ¿De acuerdo? Esto sería el ánodo y esto sería el cátodo. Es decir, como que todo esto, estas dos cositas están dentro del diodo. ¿De acuerdo? No es una resistencia que esté fuera. ¿De acuerdo? Es una resistencia interna que simboliza, bueno, pues eso, la resistencia que ofrece el material a que la corriente circule. Esto sería en directa, ¿de acuerdo? Y ahora en inversa, pues igual. Si lo polarizamos en inversa, vamos a tener un circuito abierto. Esto sería el diodo y esto también. En inversa no cambia, ¿de acuerdo? No se tienen en cuenta que los componentes reales en inversa, bueno, aparecen por ahí algunas corrientes de fuga, pero que son del orden de los nanoamperios, o sea, que no se tienen en cuenta. Eso nada más que, por ejemplo, si necesitásemos tener valores muy precisos, bueno, pues tendríamos que recurrir ya a los programas informáticos que son simuladores de electrónica, pues para hacer un circuito, poner un diodo que tiene un modelo matemático ya incluido y que tiene en cuenta todo este tipo de cosas y algunas otras para acercarse al modelo real. Pero bueno, en unas primeras fases, por ejemplo, del diseño, imaginaos que queréis hacer un diseño, pues en las primeras fases del diseño, con hacer unas cuentas con la segunda aproximación o tercera a lo sumo, ya sería suficiente. Bien, vamos a por el ejercicio. Hemos dicho que voy a suponer que conduce otra vez, porque bueno, no va a cambiar, en principio no creo que cambie nada. Suponemos que el diodo está en directa. Bien, pues ponemos el diodo, el circuito equivalente, tenemos 10 voltios, luego tenemos la resistencia de 10 ohmios y a continuación el diodo. El diodo ahora es una tensión umbral de 0,6 voltios con una resistencia en serie.
R diodo, que vale 0,25, si no recuerdo mal, ¿no? Ponía el enunciado, vamos al enunciado, R del diodo 0,25. Bueno, el generador es el mismo, por tanto la corriente va a circular así. Esta corriente provoca una caída de tensión aquí y otra en la resistencia interna. ¿De acuerdo? Luego tenemos la del generador y la de la tensión umbral. Bueno, vamos a recorrer la malla en sentido horario, empezando aquí. Menos 10. Ahora entro por el más de esta, que es más 10 por I. Entro por el más 0,6. Y entro por el más 0,25 por I, igual a 0. Si despejamos tenemos que la I es igual a 10 menos 0,6. ¿Partido de qué? Pues partido de 10 que multiplica I y de 0,25 que multiplica I. 10 más 0,25. Bueno, calculamos esto, serían 9,4 partido de 10,25. Bueno, 0,917 amperios. Esta es la corriente que circula por el diodo, ¿no? De ánodo, recordad que esto es el ánodo y esto de aquí es el cátodo. Por lo tanto, es mayor que 0, ok, el diodo conduce o está en directa, como queráis decirlo. Vale, entonces, ¿cuál es la corriente que circula por el diodo? Pues la I que hemos calculado, 0,917 amperios. ¿Cuál es la tensión del diodo? Pues la tensión umbral, 0,6 voltios. Y la potencia que disipa el diodo, pues va a ser el producto de su V por la I. Es decir, 0,917 por 0,6. Lo calculamos en un momento. 0,55 vatios. Bueno, pues si os dais cuenta, fijaos con el caso anterior, que la corriente era de 0,94, ahora es de 0,91. Al añadir la resistencia interna del diodo, bueno, pues aunque sea pequeña, pues se ha notado algo en la corriente. Pero fijaos lo que os decía antes, que respecto RD, respecto a la resistencia del circuito es muy pequeña, 0,25 ohmios contra 10. Y eso que he puesto 10 ohmios. Que si pongo una resistencia que se suele utilizar mucho, por ejemplo, de 10K o 100K, pues fijaos, el 0,25 del diodo casi no se nota el efecto. Por lo tanto, por eso se desprecia muchas veces. Pero bueno, aquí tenéis las tres aproximaciones que son las que se utilizan. ¿Vale? La primera, diodo ideal 100%, por decirlo de alguna forma. La segunda aproximación, bueno, no es tan ideal, digamos que está ahí a medio camino, solamente tenemos en cuenta la tensión umbral. Y por último, la tercera aproximación, que sería esta, donde ya el diodo se considera que tiene una resistencia interna. Bueno, pues hasta aquí el ejercicio. Si tenéis alguna explicación teórica en mi página web, si queréis comprobarla, mirarla, aquí tenéis la dirección de la página. Y nada, espero que os haya sido útil el vídeo. Os animo a que os suscribáis y estéis al tanto de los vídeos que voy publicando. Venga, hasta el próximo vídeo. Chao.